Nuestro grupo está conformado por Natalia Arteaga, Erika Calvache, Paola Ortega, Daniela Andrade y Maribel Álvarez. Y el tema que nos corresponde hablarles es interpretación de gases arteriales. Los desórdenes ácido-básicos son comunes en pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos y están generalmente asociados a gran morbimortalidad. Así, el análisis de los gases sanguíneos es de diaria aplicación y el que sea oportuno y adecuado impacta en el beneficio del paciente. Debemos tener en cuenta la definición de pH, que es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. La fisiología, entonces tenemos que aquí va que para mantener el equilibrio del pH es necesaria la regulación de la concentración de hidrogeniones. Para mantener el pH entre los límites fisiológicos, que es de 7.35 a 7.44, debe existir un equilibrio entre el aporte o producción y los amortiguadores o eliminación. El organismo tiene una alta producción de ácidos, más de 13.000 milismoles día de CO2 y más de 70.000 milismoles día de ácidos fijos. Además cuenta con sistemas para mantener el equilibrio ácido básico. Estos sistemas los tenemos entre los amortiguadores plasmáticos, que principalmente tenemos el bicarbonato y tiene el 50% de la capacidad amortiguadora plasmática. El amortiguador pulmonar, que tiene como función disminuir el pH y actúa estimulando los quimiorreceptores en el tallo cerebral con incremento de la ventilación por minuto y eliminación del CO2. Y por último tenemos el amortiguador renal. Para mantener el equilibrio en el riñón se debe excretar aniones de los ácidos no volátiles y reabsorber el bicarbonato. Entre estos tres tipos de amortiguadores tenemos las diferencias en tiempo y potencia. El amortiguador plasmático actúa de inmediato, pero su potencia es la menor de todas. El amortiguador respiratorio tarda de 1 a 3 minutos y su potencia es intermedia. Y el amortiguador renal de 12 a 48 horas y tiene la potencia máxima de amortiguamiento. Modelos para interpretar el equilibrio ácido-básico. Modelo de Henderson-Hasselbalch. Dice que el ácido carbónico es fundamental para entender y evaluar las alteraciones ácido-básicas, porque sus concentraciones cambian rápida y fácilmente. Los productos de la disociación e ionización están normalmente en equilibrio. Esta es la versión simplificada en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es la fórmula que tenemos en pantalla. Un ejemplo de la ley de acción de la masa es: el producto de las concentraciones de un lado son iguales al producto de las concentraciones del lado contrario de la reacción. En la acidosis respiratoria y acidosis metabólica tenemos un incremento en la presión de CO2 que resulta en una disminución del pH y una disminución de la concentración del bicarbonato. La alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica respectivamente, entonces tenemos que hay un pH mayor a 7.4 y puede deberse a disminución de la presión de CO2 o el incremento del bicarbonato. Con base en este modelo se desarrolló una herramienta sencilla para evaluar las alteraciones del equilibrio ácido-básico, a la que llamaron regla de los 5, y que permite determinar las causas de los trastornos simples, dobles y triples. Los valores normales a considerar son el pH de 7.4 a 7.44, la presión de CO2 de 40 a 44 milímetros de mercurio, la brecha iónica de 3 a 10 y la albúmina de 4 gramos por decilitro. Para determinar el equilibrio ácido-básico tenemos 5 reglas. La primera regla es determinar el estado del pH. Entonces, si tenemos un pH menor de 7.4, hablamos de acidosis, y si tenemos un pH mayor a 7.4, hablamos de alcalosis. La segunda regla es para determinar si el proceso es primario o es mixto. Entonces, hablamos de acidosis respiratoria cuando hay una presión de CO2 mayor a 44 milímetros de mercurio, y una acidosis metabólica cuando el bicarbonato está menor a 25 miliequivalentes. Hablamos de alcalosis respiratoria cuando la presión de CO2 está menor de 40 milímetros de mercurio, y alcalosis metabólica cuando el bicarbonato está mayor a 25 miliequivalentes. La tercera regla es calcular la brecha aniónica y se calcula de la forma en que vemos en la pantalla. El valor normal es de 2.6 a 10.6,
pero deberá corregirse en pacientes con hipoalbuminemia por cada gramo por decilitro de albúmina menor al valor normal, adicionar 2.5 a la brecha aniónica, pues ya estando calculada. En la acidosis láctica libera aniones al líquido extracelular, que normalmente no se miden. Cuando esto ocurre, habrá una discrepancia inesperada entre las sumas de los principales cationes y aniones. La cuarta regla es para verificar el grado de compensación. Entonces, la acidosis respiratoria tiene 10 milímetros de mercurio. Del incremento en la presión de CO2 incrementa el bicarbonato por un factor de 1, que es aguda, o por un factor de 4, que es crónica. La acidosis metabólica, entonces hay 1 miliequivalente por litro y pues de disminución en el bicarbonato, y disminuye la presión de CO2 por un factor de 1,2 más menos 2. La alcalosis respiratoria, entonces un factor de compensación de 10 milímetros de mercurio de disminución de la presión del CO2, y disminuye el bicarbonato por un factor de 2 aguda, o por un factor de 5, que es crónica. La alcalosis metabólica, entonces la compensación es de 1 miliequivalente por litro de incremento en el bicarbonato, eleva la presión de CO2 por un factor de 0.6. La quinta regla, delta o gap, dice que el delta o gap determina si hay una interrelación 1:1 entre aniones de sangre. Esta fórmula se utiliza si no se ha diagnosticado alguna alteración del equilibrio ácido-básico, y postula que un incremento en la brecha aniónica por un factor de 1 deberá disminuir el bicarbonato por el mismo factor para mantener la electroneutralidad. Es el método más ampliamente usado para identificar la presencia y grado de acidosis metabólica. Dentro de este modelo de Henderson-Hasselbalch tenemos unas limitaciones, que son: la primera es que suministra poca información sobre el origen de la alteración ácido-básica. La segunda es que puede simplificar enormemente trastornos metabólicos complejos. La tercera es que el cálculo del anión fuerte no se relaciona con los cambios de la presión arterial de CO2 y la albúmina. La cuarta es que el cálculo del exceso de base requiere una concentración normal de agua corporal, electrolitos y albúmina, limitando este hallazgo en la mayoría de los pacientes críticos. La quinta, dice que los cambios del bicarbonato y el CO2 deben interpretarse al mismo tiempo. La sexta nos habla de la subestima efectos acidificantes cuantitativos en otras moléculas como el lactato. Y la séptima, que no se ajusta a la ley de la electroneutralidad y no explica las interacciones iónicas en sistemas complejos, por lo que el modelo era cualitativo. El segundo modelo es el de Sigard-Andersen. Dice que los investigadores en 1940 reconocieron las limitaciones de la fisiología ácido-básica. Una limitación obvia es que los cambios en la concentración plasmática del bicarbonato no es capaz de cuantificar la cantidad de ácido o base que ha sido añadido, a menos de que el CO2 plasmático se mantenga constante. Esta observación llevó al desarrollo de las herramientas para normalizar el bicarbonato o cuantificar los componentes metabólicos de una normalidad ácido-básica. En 1948, Singer y Hastings propusieron el término base para definir la suma del bicarbonato y los ácidos débiles no volátiles. Un cambio de base de amortiguamiento corresponde a un cambio en el componente metabólico. Acidosis o alcalosis es definida como la cantidad de ácido o base que se debe agregar a una muestra de sangre para restaurar el pH. Concentración de hidrogeniones titulable de líquido extracelular. Entonces, se define como la cantidad de hidrógeno adicionado o removido en relación al pH de referencia de 7.4, la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio con una temperatura de 37 grados centígrados. Su cálculo se lo hace con la ecuación de Van Slyke, que es la que tenemos en pantalla en la parte inferior derecha. El abordaje del estado básico se resume en el diagrama de Sigard-Andersen, en el cual se puede hacer diagnóstico de acidosis o alcalosis respiratoria, sea aguda o crónica, o si es acidosis o alcalosis metabólica aguda o crónica.
El modelo lo tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla. Las alteraciones ácido-básicas diagnosticadas por este método se caracterizan porque en las alteraciones respiratorias agudas solo hay cambios en la presión de CO2 y el pH, pero no en la concentración de hidrógeno en iones titulable del líquido extracelular. Las alteraciones metabólicas por disminución o aumento de la concentración de hidrógeno en iones titulables del líquido extracelular. El tercer modelo es el modelo de Stewart, también llamado físico-químico por el abordaje de las alteraciones ácido-base fundamentalmente en dos leyes físico-químicas. La primera, la electroneutralidad, que postula que en soluciones acuosas la suma de los iones cargados positivamente deben ser igual a la suma de los iones cargados negativamente. La segunda es la conservación de masa, en la cual postula que la cantidad de la sustancia permanece constantemente a menos que ésta sea adicionada, generada o removida o destruida. En 1981 fue modificada por Figue, el cual, quien propone tres variables. La primera es que hay deficiencia de los iones fuertes. La segunda es que la concentración total de ácidos débiles, especialmente la albúmina y el fosfato. Y la tercera es la presión de CO2 total, que lleva a un pH. De acuerdo a esta teoría, una acidosis metabólica debe ser secundaria a un incremento en los aniones no volátiles o a una disminución del CID. Ejemplo, en pacientes críticos es frecuente la hipoperfusión trayendo el aumento del ácido láctico liberando lactato. Otro ejemplo es el aumento de los cuerpos cetónicos. El CID mide la carga neta de los iones considerando entre los iones el cloro y el lactato, es decir, CID A, la diferencia entre la suma de todos los cationes y aniones fuertes. De acuerdo con el principio de la electroneutralidad, el plasma no puede estar cargado, así que el resto de las cargas son negativas. Proviene de la presión de CO2 y los ácidos débiles llamados también CID efectiva. Cabe resaltar que no existen dos CID, sino que disponemos de dos fórmulas para aproximarnos a ellas, que las tenemos en pantalla. Clasificación de las alteraciones ácido-básicas según el modelo de Stewart. La correlación clínica en los trastornos ácido-básicos. Entonces, la acidosis metabólica da lugar a un aumento del trabajo respiratorio por la compensación respiratoria, entonces hay hipoventilación. En la acidosis severa, donde el pH está menor o igual a 7.2, hay respiración de Kussmaul, y la acidosis severa puede llevar a hipotensión y edema pulmonar. La alcalosis severa mayor o igual a 7.55 puede llevar a hipoxia tisular, confusión mental, obnubilación, irritabilidad muscular, tetanía y aumento del riesgo de convulsiones y arritmias cardíacas. Algunos de los signos y síntomas están relacionados con la disminución de la concentración de calcio ionizado como resultado del aumento de la unión a proteínas en presencia de alcalosis. Los límites del pH compatibles con la vida están entre 7 y 7.8. Esto permite describir muchas condiciones clínicas del desbalance ácido-básico y provee más detalles acerca de las complejas normalidades de este equilibrio. Aquí en la pantalla les presentamos una clasificación de los trastornos ácido-básicos según Stewart. En el primero tenemos la respiratoria, la segunda la no respiratoria y la última ácidos débiles no volátiles. A continuación tenemos los estudios clínicos comparando los diversos modelos para el análisis ácido-básico. En 935 pacientes críticos, Dubin y su grupo reportaron que el enfoque diagnóstico de Stewart fue mejor que el bicarbonato y la BE. El estudio de Boniati consideró que sus principales resultados demostraban mayor sensibilidad a la evaluación físico-química en identificar desórdenes ácido-básicos. Hace más de 50 años, Porsinger describió que la DIF puede ser igualada en la actualidad a la BE. Por lo tanto, Gunnarsson y Kellum consideraron que la BE y la DIF ofrecían resultados prácticamente idénticos, a pesar de los diferentes enfoques conceptuales. Tanto Stewart como el método de la BE
son enfoques fisioquímicos que causan balances de cargas y de protones para expresar la concentración de los mismos protones. En 40 pacientes sometidos a trasplante de hígado se encontró una brecha de iones fuertes aumentada, mientras que no se pudo reportar alteraciones ácido-básicas mediante el modelo convencional de análisis. En 282 pacientes con trauma vascular mayor en urgencias, la brecha de iones fuertes fue el mayor predictor de mortalidad, y en 1181 pacientes con trauma en urgencias, el modelo de Stewart pudo identificar lesiones mayores. Estos modelos son útiles para describir y clasificar los trastornos ácido-básicos, mientras que los cuantitativos como SID y ATOD son más útiles para la cuantificación de los trastornos y para la generación de hipótesis sobre los mecanismos por el cual se producen. El mecanismo fisiológico permite ayudar al estado ácido-básico en forma rápida y simple, pues causando así una compensación. Por otro lado, el modelo físico-químico introduce una gran complejidad que requiere múltiples determinaciones y para algunos un poco práctico y algunas veces genera muchos errores. Eso ha sido todo. Muchas gracias.